Muy bien, vamos a comenzar entonces esta segunda hora de clase. Recuérdense que tenemos una adicional y nos habíamos quedado en la parte del ingreso nacional disponible y habíamos dicho que teníamos que hacer ajustes desde el Producto Interno Bruto para llegar al ingreso nacional disponible. ¿Cuáles eran esos ajustes? Tenían que ver con la renta de los factores productivos y tenían que ver con las transferencias. Cuando finalmente tenemos ese ingreso nacional disponible, esto es un poco más teórico, ¿sí? Podemos llegar desde el cálculo del ingreso nacional disponible o de la renta nacional a la renta personal. Este sería el cálculo más depurado porque sería exactamente cuánto ingreso tuvieron los hogares y de ese ingreso cuánto va al consumo y cuánto va al ahorro, pero realmente en la práctica es difícil llegar a esa renta personal, o sea, no se estima llegar a esa renta personal, sino que se trabaja con el ingreso nacional disponible. Como en la guía hay cálculos de la renta personal, entonces les doy cuál es el procedimiento. Que la renta nacional, que es lo que estamos diciendo nosotros que se llama ingreso nacional disponible, tendríamos que restarle los impuestos indirectos, que son los impuestos a la producción. Tendríamos que saber cuáles son las utilidades no distribuidas. Estas utilidades no distribuidas nos las tienen que dar. Son, en vez de los dividendos, son esas utilidades que la empresa, el empresario decide dejar en la empresa y reinvertirlas para seguir aumentando el capital. ¿Okay? Tendríamos que restar las cotizaciones a la seguridad social, los pagos que tienen que hacer las empresas a la seguridad social y los intereses que tenga que pagar por el tipo de activos financieros que en este caso sean deudas para él. ¿Qué le tendría que sumar? Los dividendos, que es el ingreso de la empresa y de los empresarios, las transferencias que haya dado el Estado y los intereses que se haya recibido por posesión de activos financieros. Eso nos daría entonces la renta personal y si a esa renta personal yo le resto los impuestos directos, me daría la renta disponible. Recuerden que los impuestos indirectos son impuestos a la producción y los impuestos directos son impuestos a la ganancia, ¿ok? El impuesto sobre la renta es básicamente a lo que esto se refiere y ese sería como el cálculo bien depurado de cuánto de ese ingreso va al consumo o al ahorro. Entonces, aquí hay un ejemplo que tiene que ver con cómo pasamos en este tipo de ejercicio, un ejercicio sencillito, del PIB al ingreso nacional disponible y a la renta personal, pero ese lo vamos a dejar para hacerlo el miércoles que viene, para no perder la explicación de la que venimos hablando y que para mí es muy importante. Avísenme cuando tengamos la pantalla completa, jóvenes. ¿Tenemos la pantalla completa? Sí, profe. Afirmativo. Perfecto. Fíjense, vamos a partir entonces del equilibrio, pero no equilibrio, perdón, sino del cuadre contable. Como estas son cuentas nacionales, aquí ya se registraron todas las decisiones de los agentes económicos y tenemos por un lado la oferta agregada que va a ser exactamente igual a la demanda agregada. ¿Cómo sabemos que la oferta agregada es exactamente igual a la demanda agregada? Porque recuérdense que del lado de la demanda agregada hacemos el ajuste en la variable inversión. De manera que este monto sea exactamente igual a este. No es la noción de equilibrio que vamos a ver después en la parte teórica. Por eso es que todo esto que está aquí se llama análisis ex post de la economía. Ya ocurrieron las cosas, ya se tomaron las decisiones, queremos saber cuáles fueron los resultados. Entonces, del lado de la oferta agregada, ya hemos dicho que el PIB se calcula por el lado de la producción y por el lado del ingreso. Y del lado de la demanda agregada, ya también dijimos cómo se calcula los componentes de la demanda agregada. Aquí fíjense que aparece el consumo y no aparece el gasto del gobierno. Siempre que en la ecuación macroeconómica ustedes no consigan el gasto del gobierno es porque está incluido aquí. Quiere decir que este consumo que está aquí incluye el consumo privado, que es el del hogar, y el consumo público, que es el gasto del gobierno. ¿Okay? Esta variable es la inversión, las exportaciones y las importaciones. Esto va a significar el proceso interno de la economía. Esta parte que está aquí va a significar las relaciones de esta economía con el resto del mundo y esto es la producción nacional, ¿sí? O la producción en el territorio nacional, perdón. Entonces, esta producción en el territorio nacional, nosotros un primer ajuste que hacemos es quitarle la depreciación. Recuérdense que le quitamos la depreciación porque resulta que ese dinero no va a formar parte del ingreso. Entonces, del Producto Interno Bruto pasamos al Producto Interno Neto. ¿Cómo hacemos eso? Al Producto Interno Bruto le quitamos la depreciación. De este lado de la demanda, para que esta igualdad siga siendo exactamente igual, aquí a esta inversión tenemos que quitarle la depreciación, ¿sí? Y ahora esto va a ser la inversión neta. Lo que sigue aquí son los ajustes por pago de factores productivos y de transferencias. Los ajustes por pago de factores productivos
y por transferencia dentro de la economía nacional se compensan unos con otros. Por ejemplo, en los procesos internos, el gobierno le va a dar transferencias a los hogares. Como aquí va a estar el monto del gobierno y el monto de la empresa, eso queda mediado. Si alguien le da un préstamo a alguien y le cobra intereses, esa persona también le paga y queda compensado. Lo que quiere decir es que aquí hay un montón de transacciones, pero al final en las cuentas nacionales lo que va a quedar como este tipo de transacciones son estas variables que están aquí. El Producto Interno Neto, el consumo, la inversión y las exportaciones netas. Cuando nosotros hagamos el pase de interno a nacional, lo que va a quedar es los ajustes con los no residentes. Por eso fue que se los coloqué en el otro lado de allá. Fíjense que esto fue lo que hicimos ahorita. Dijimos, al Producto Interno Neto le sumamos el ingreso de factores productivos y le restamos el pago de factores productivos. Es decir, el ingreso de nuestros residentes que se ganaron fuera, le restamos el pago que los no residentes se ganaron aquí y se llevaron para el resto del mundo. Le sumamos las transferencias corrientes recibidas, esas donaciones que hayamos recibido del resto del mundo, y le restamos las donaciones que nosotros le hayamos dado al resto del mundo. Eso nos da como variable ingreso nacional disponible. Adrede le pongo esta I, porque esta I es la que siempre vamos a estar manejando en las cuentas nacionales y para diferenciarlo de esta I que es inversión, ¿ok? Si lo ponen con la otra I no pasa nada. Ingreso nacional disponible, ajá. Disculpe la interrupción, pero el micrófono está sonando cortado, por lo menos mis audífonos me cuesta entenderle un poco. No sé si será el cablecito o algo. Tiene pinta de ser mi internet, mi amor. Déjame tratar de hablar más lento, entonces, porque lo más seguro es que sea el internet. ¿Sí me están entendiendo que esto es lo que acabamos de hacer ahorita? ¿Sí? Cuando llegamos al 96 aquí, lo que hicimos fue partir del 100 aquí, hacer estos ajustes y llegar aquí. ¿Sí? Lo que quiero señalar ahorita, o dentro de las cosas que quiero señalar ahorita, es que del lado de las relaciones con el resto del mundo, vamos a tener estos mismos ajustes. Lo que implica que cuando pasamos de Producto Interno Bruto a Ingreso Nacional Disponible, perdón, también pasamos de exportaciones netas a una variable que se llama saldo en la cuenta corriente, ¿sí? Este saldo en la cuenta corriente es porque aquí vamos a registrar todas las operaciones que hacemos con el resto del mundo, ya no solamente las operaciones de exportaciones e importaciones de bienes y servicios, sino lo que ha ocurrido con la renta y lo que ha ocurrido con las transferencias, ¿sí? Esto nos va a permitir entonces que mantengamos esta igualdad, pero ahora las variables no son PIB, sino ingreso nacional disponible, y la variable no es exportaciones netas, sino cuenta corriente. ¿Por qué se ha generado esta situación que está aquí? Porque esta es una economía que comercializa con el resto del mundo. Si esta economía no fuera una economía que se relacionara con el resto del mundo, la oferta agregada fuera igual a la demanda agregada y el ahorro fuera igual que la inversión. Pero al ver relaciones con el resto del mundo, ya el ahorro no es igual a la inversión, sino que el ahorro puede ser distinto a la inversión y la diferencia la va a recoger esta variable que se llama cuenta corriente, ¿ok? Yo sé que esto son muchas cosas para ir asimilando, pero bueno, eso es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo esta primera entrega de estas cosas que están aquí. Fíjense lo que les digo. En la ecuación ahora, esta es la misma ecuación que teníamos allá arriba, está el ingreso nacional disponible es igual al consumo, más la inversión neta, más el saldo en la cuenta corriente. Si recuerdan, ingreso menos consumo es ahorro, porque el ahorro precisamente por definición es la parte del ingreso que no se consume, ¿sí? Si esta economía no comercializara con el resto del mundo, este ahorro, la economía estaría en equilibrio cuando este ahorro fuera igual que la inversión. No existiría este valor que está aquí, sino que fuera este. Pero como esta es una economía que comercializa con el resto del mundo, al final la gran ecuación en una economía abierta es que el ahorro menos la inversión neta es igual al saldo de la cuenta corriente. ¿Hemos entendido cómo hemos llegado hasta aquí o alguien quiere que se lo repita? A jóvenes entendimos cómo apareció el ahorro. Yo quiero que por favor repita la parte del ahorro porque se escuchó entrecortado. Si lo puede repetir un poquito más lento. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vamos a verlo aquí. ¿Ya ven la pizarra, jóvenes? ¿Sí? Sí, profe. Excelente. Déjenme poner aquí esto un poquito más grande. Vamos a tener por un lado
el ingreso nacional disponible. Ay, ¿cómo me escribo? Ingreso nacional disponible. Que cuando ustedes lo vean en teoría, simplemente van a ver está ahí por una serie de supuestos que hacemos. Ese ingreso de la economía solo se puede destinar o al consumo o al ahorro, ¿sí? O sea, ya cuando tenemos ese ingreso, los agentes económicos solo vamos a hacer dos cosas con eso. O lo consumimos o lo ahorramos. Por eso es que típicamente el ahorro es la diferencia entre el ingreso menos el consumo, ¿sí? Cuando yo estoy haciendo mi ecuación, ingreso nacional disponible es igual al consumo, que ya incluye el consumo del gobierno, más la inversión, que ya está ajustada a la depreciación, más el saldo en la cuenta corriente, yo puedo sustituir ingreso menos consumo, ingreso nacional disponible menos consumo, por la variable ahorro en esa ecuación, ¿sí? Cuando yo hago eso, ¿cómo me queda esta ecuación? Esta ecuación me queda que el ahorro, que repito, es esta diferencia que paso este consumo para acá restando y ahora pongo ahorro. Esta inversión que está aquí positiva la paso para acá negativa y digo menos inversión va a ser igual al saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Trataba yo de indicar que si esta fuera una economía en la cual no tuviese relaciones con el resto del mundo, ¿sí? Entonces sería una economía donde el ingreso es igual al consumo más la inversión. Y entonces, cuando yo digo que el ahorro es igual al ingreso menos el consumo, yo entonces también puedo decir que el ahorro es igual que la inversión, ¿sí o no? Al final, y lo vamos a ver con mucho detalle cuando veamos las relaciones económicas, cuando veamos la teoría económica, la economía está en equilibrio simultáneamente cuando la oferta agregada es igual a la demanda agregada y en ese mismo punto el ahorro es igual a la inversión. Simplemente esta es la parte del movimiento de mercancías y esta es la parte del flujo financiero de la economía, ¿sí? ¿Se entendió mejor ahora? Mucho mejor, ahora sí. Mejor. Gracias. Perfecto. Gracias. Perfecto, no, a la orden, para eso estamos aquí. Entonces, repito, en una economía abierta, así como la oferta agregada es igual a la demanda agregada, el ahorro menos la inversión es igual a la cuenta corriente. Entonces, obviamente, pueden haber o esta situación de equilibrio, pero también puede ocurrir que el ahorro sea mayor que la inversión y la cuenta corriente sea un saldo positivo. Fíjense, jóvenes, el proceso de formación y acumulación de capital, que lo vimos o lo tratamos de explicar muy bien con Adam Smith, al final la acumulación tiene que ver con la inversión y el ahorro es la fuente que financia la inversión. Así que una economía ciertamente tiene que generar ingresos para producir, pero también tiene que generar ingresos para ahorrar. Porque si no ahorra, no puede aumentar la inversión. Y si no aumenta la inversión, no puede aumentar la capacidad de producción en el futuro, ¿sí? Esa es la base que hemos dicho desde el principio, que es la riqueza de las naciones. Entonces, en este caso, cuando el ahorro es mayor que la inversión, esta economía generó un ingreso, ¿verdad? No lo consumió todo, lo ahorró, no lo invirtió todo, sino que parte se lo llevó al resto del mundo. Había una serie de incentivos para estos agentes económicos y este ahorro fue a financiar, desde el punto de vista macroeconómico lo vemos, como que fue a financiar los procesos de inversión de otras economías, ¿sí? La ventaja que tienen las relaciones con el resto del mundo es que también van a haber economías que por alguna razón, sobre todo generalmente son economías vías de desarrollo o emergentes, como le dicen ahora,
en la cual la economía no es capaz de generar suficiente ahorro y ese ahorro es menor que la inversión. En este caso, lo que se hace es que se le pide prestado al resto del mundo, es decir, se trae ahorro desde el resto del mundo a financiar esta inversión que está aquí. Por eso es que esto es una ecuación supremamente importante en la economía, ¿ok? En el caso de las transacciones externas, esta cuenta corriente tiene una significancia doble, es decir, por un lado representa la diferencia entre el ahorro e inversión y por la otra la cuenta corriente representa los movimientos de bienes y servicios, de personas, de factores productivos y de transferencias corrientes. Este monto que está aquí va a ser exactamente igual a esta ecuación que está aquí, ¿ok? Y esto es lo que nosotros llamamos las operaciones reales dentro de la balanza de pago. Luego existe la contrapartida de la cuenta corriente, que es la cuenta capital y financiera, ¿sí? Y al final, la balanza de pago va a tener la cuenta corriente, la cuenta capital y financiera y las reservas internacionales. ¿Por qué los estoy torturando desde ahorita, dándoles también con más detalle la parte de las transacciones externas? Porque me interesa, jóvenes, que entiendan que de estas relaciones con el resto del mundo hay una parte de la liquidez monetaria que la tenemos que tener en reservas internacionales, es decir, en activos financieros en manos de la autoridad monetaria. Dentro de esos activos financieros que están en manos de la autoridad monetaria, vamos a tener el oro monetario, que es el oro que ya está certificado en lingote, vamos a tener depósitos, vamos a tener divisas, vamos a tener una figura muy especial que se llama derechos especiales de giro. Y entonces, ese dinero que está aquí representado en, obviamente, moneda extranjera, le vamos a tener un contravalor en bolívares y eso va a formar parte de la cantidad de dinero de la economía. O sea, las reservas internacionales no son un ahorro externo que está gravitando por allá totalmente desconectados de nosotros. No, la cantidad de dinero en la economía solo puede estar representado del lado de los activos en dos cosas. O en activos financieros internacionales que los necesitamos para poder hacer transacciones con los no residentes, porque resulta que los no residentes no nos van a aceptar la moneda nacional, y el financiamiento bancario o el crédito bancario, es decir, la parte de los depósitos que se utiliza para realizar préstamos, porque esto es un activo que va a tener la banca y que va a permitir que aumente la cantidad de dinero en la economía de forma constante, ¿sí? Es muy importante para mí que desde ahorita empiecen a entender todo el circuito. Por eso, aunque no les voy a hacer nunca una pregunta en un primer parcial donde les hable de todo el circuito, me gusta dejárselos plasmado, que lo vean guiado por alguien que lo conoce mejor, porque después generalmente ustedes en sus carreras, luego viene toda la parte teórica, después por allá en los semestres de más arriba le dan las cuentas nacionales, pero no llegan a ver la cosa lo concatenada que a mí me gustaría. Entonces, fíjense, basándome en este ejemplo sencillo, quiero entonces que siempre entiendan que la economía va a tener una esfera real, una esfera totalmente asociada a la producción de bienes y servicios y una esfera financiera, que obviamente está ligada con la producción de bienes y servicios, pero aquí lo que ocurre es el movimiento del dinero, ¿sí? Circulando el dinero que obviamente, repito, se genera por la producción de bienes y servicios. Entonces, en la economía vamos a tener la variable oferta agregada y demanda agregada. La oferta agregada, como ya hemos visto, se calcula, o sea, tiene una contrapartida por el lado del ingreso. Siempre que ustedes le digan, bueno, el PIB por el lado del ingreso, estamos hablando de cómo se generó el ingreso de la economía. Siempre que ustedes escuchen el PIB por el lado del gasto, lo que estamos diciendo es en qué se gastó ese dinero. Entonces, ¿cómo se generó? Con los factores productivos, trabajo y capital. ¿Cómo se gastó? Lo gastaron los hogares, el gobierno, las empresas y los extranjeros. Eso va a permitir entonces, con los ajustes que ya les dije, que son estos,
del PIB, le quitamos la depreciación, le sumamos el ingreso de factores productivos, le restamos el pago de factores productivos, sumamos transferencias corrientes, restamos transferencias corrientes pagadas, nos va a dar el ingreso nacional disponible. Una vez que nosotros tenemos el ingreso nacional disponible y como ya hemos calculado el consumo por el lado de la demanda, la diferencia entre el ingreso nacional disponible y el consumo privado y público calculado por el lado de la demanda nos va a permitir calcular el ahorro. ¿Quiénes ahorran? Ahorran los hogares. Estrictamente es la diferencia entre el ingreso y el consumo. Ahorran las empresas cuando dejan las utilidades dentro de la empresa, es decir, cuando no se llevan parte de las utilidades como dividendo, y ahorra el gobierno siempre que sus déficits fiscales, siempre que sus ingresos fiscales sean mayores que sus gastos fiscales. Si hay déficit fiscal, el gobierno, en vez de ahorrar, desahorra y baja este monto que está aquí, ¿sí? Entonces, este es el proceso de financiamiento de la economía y este es el proceso de acumulación, que a su vez es el proceso de inversión. Otra vez están aquí los agentes económicos. Los hogares básicamente invierten en viviendas, ¿sí? Esa es la forma como lo vemos desde el lado de las cuentas nacionales. Las empresas son las que tienen la real responsabilidad desde el punto de vista del capitalismo de invertir, porque es ese emprendedor que va a combinar capital con trabajo y va a obtener bienes y servicios. Los gobiernos, sobre todo en las economías emergentes, suelen asumir un rol importante en la inversión, bien sea directamente dando subsidios o construyendo carreteras o construyendo puertos, ¿sí? Generando todas las ventajas que permitan que se desarrolle más la economía y que sea un proceso dinámico donde cada vez se quiera invertir más, ¿ok? Entonces, la diferencia entre el ahorro y la inversión lo va a recoger las transacciones que hacemos con el resto del mundo. ¿Qué hacemos con el resto del mundo? Exportamos, importamos, hay ingreso de factores productivos, pago de factores productivos, transferencias corrientes y transferencias de capital. Fíjense que en este ejercicio esto da -2 y aquí también en este ejercicio el saldo de la cuenta corriente da -2. El ahorro da 17. La inversión neta, cuando le hemos quitado a la bruta, fíjense que la bruta estaba aquí arriba, esta es la inversión bruta. Le hemos restado la depreciación, fíjense que la depreciación está por aquí, hemos asumido que la variación de existencia era 0 y me da la diferencia entre ahorro e inversión -2 y eso es lo mismo que del lado de la cuenta corriente y fíjense que aquí los montos eran totalmente diferentes, pero da lo mismo, porque este es un sistema que está integrado. Si nosotros vemos el lado de la cuenta corriente, aquí va a estar la contrapartida. Este es el verdadero movimiento de activos financieros y pasivos que genera este monto que está aquí. Obviamente genera este monto con signo contrario, pero ahí sí no me quiero meter todavía para que no se me vayan a enredar mucho más. Me quedo con esto que está aquí. Lo que pasa es que puede haber alguien que diga, bueno, pero ¿cómo estos movimientos que son al final movimientos de mercancía generan un movimiento financiero? Bueno, jóvenes, porque esta es la contrapartida de los movimientos financieros que realmente se reflejan en la cuenta financiera, pero que por un monto de como venimos relacionando esto aquí, termina viéndose asociado con la cuenta corriente. Finalmente, ¿qué es lo que quiero que vean, jóvenes? Que este ahorro no es que queda por ahí flotando en la economía. La mayoría de los análisis llegan hasta aquí y uno dice, bueno, ay, ¿qué le pasó al ahorro? Jóvenes, el ahorro es el flujo que alimenta la riqueza financiera de un país. Y la riqueza financiera de un país y de los miembros de un país solo puede tener dos destinos, o el mercado de dinero o el mercado de valores. Es decir, una vez que usted genera la riqueza financiera, que es este ahorro que está aquí, usted o tiene el dinero en los bancos, en cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cuentas a plazo, o lo tiene en el mercado de valores, en bonos, acciones y una cantidad de instrumentos que se llaman derivados financieros de esta economía, ¿sí? Entonces, el ahorro que forma parte del sistema financiero alimenta la cantidad de dinero, alimenta la liquidez monetaria. Esa cantidad de dinero que entra aquí
le repito, que va a estar conformado por las monedas y billetes y los depósitos, pues solamente tienen dos posibles destinos. O que usted tenga una parte en reservas internacionales para que pueda hacer las transacciones con el resto del mundo, o que parte de esos depósitos que están aquí los haya prestado y los tenga como un activo que se llama financiamiento bancario, ¿sí? La otra parte del ahorro que sobró aquí está en la figura de bonos, acciones, cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Al final esto es un proceso que se retroalimentó, ¿sí? De aquí salieron fondos para generar la producción, de aquí de la producción se generaron fondos que llegaron aquí a este ahorro, y esto es lo que yo llamo la película de cómo terminó la cosa, ¿sí? Entonces, antes de ver, cuando revenemos con esto, fíjense, estos son datos reales, estos son estadísticas publicadas por el Banco Central, y se van a dar cuenta que aquí está el enfoque del ingreso, aquí está, ahorita leo los chats jóvenes un segundito, aquí está el enfoque de la producción y aquí está el enfoque de la demanda. Que los nombres son un poquito distintos, fíjense. Remuneración a los asalariados, si no tiene problema. Impuestos sobre la producción y las importaciones son los impuestos a la producción. Subvenciones, también lo conocemos bien. El excedente de explotación bruto tiene incluido una categoría que se llama ingreso mixto. Esto forma parte de la ganancia del capital, pero es la ganancia del capital de este tipo de trabajadores artesanales que trabajan en sus hogares, o este aporte al ingreso que generan las amas de casa y que nunca había sido contabilizado, ¿sí? Es de alguna manera un tipo de ingreso que genera la economía y que no se ha recogido bien por el lado del excedente de explotación. Las cuentas nacionales cada vez tratan de mejorar más y entonces aparece este ingreso mixto. Fíjense que el total del Producto Interno Bruto por aquí es 2.008.918.494. Si nosotros lo vemos por el lado de la producción, fíjese que hay un monto que se llama valor agregado bruto a precios básicos. No se llama a precios de mercado, sino a precios básicos, porque aparte de la remuneración a los asalariados y el excedente de explotación e ingresos mixtos, incluye las subvenciones. ¿Por qué? Porque yo les había comentado que las subvenciones son una categoría o un dinero que le da el gobierno a las empresas para que puedan vender a unos precios más razonables. Entonces es lógico que eso afecte el valor a los precios básicos que se van a obtener. Luego vienen lo que yo les decía de el impuesto sobre la producción y las subvenciones. Obviamente la depreciación ha sido una variable que ya se ha generado desde aquí. Cuando se muestra valor agregado bruto, ya lo traemos en las operaciones, ¿sí? Porque es el lado de la producción. Y fíjense que tenemos otra vez el Producto Interno Bruto, 2.008.918.494. Recuerden que les dije que este es el PIB que de verdad se calcula, que se coloca aquí y que lo que se saca aquí por diferencia es el excedente de explotación. Por el lado de la demanda, lo que les había dicho, tenemos este 2.008.918.494, lo colocamos aquí, preguntamos cuánto fue el consumo privado, el público. La inversión tiene este nombre esotérico que se llama formación bruta de capital. Esto es la inversión. Y esta formación bruta de capital fijo es la depreciación, ¿ok? Y aquí tenemos la variación de existencia, que es al final la variable que cuadra las cuentas nacionales o el cálculo del Producto Interno Bruto por el lado de la demanda. Para hacer las otras operaciones que vimos ahorita con las relaciones, fíjense que entonces este Producto Interno Bruto le restamos la depreciación que se llama consumo de capital fijo y tenemos el Producto Interno Neto. A este Producto Interno Neto le hacemos los ajustes de transferencias recibidas menos transferencias pagadas y de ingreso de factores productivos contra pagados, perdón que lo dije al revés, aquí son las rentas de capital y aquí las transferencias, y tiene este nombre que también es un poquito esotérico que se llama, son operaciones de distribución primaria del ingreso, el tema de las transferencias, de la renta de capital, y el tema de las transferencias se llama operación de distribución secundaria. Fíjense los nombres que tienen: remuneración de los asalariados procedentes del resto del mundo neta. Esto significa que hemos hecho el neto entre el ingreso
por remuneraciones a los asalariados menos el pago por remuneraciones a los asalariados. Y la renta de la propiedad neta tiene que ver con la ganancia del capital, que repito, se ha ingresado la de los residentes que se ganaron fuera, menos la que los no residentes se ganaron aquí y se llevaron al resto del mundo. Si se fijan, aquí en Venezuela el caso del PIB era 2008, ¿verdad? Para tratarlo en millones de bolívares. En el caso de la depreciación fue apenas 120, queda hasta 1888, 1889 redondeado en millones de bolívares. Luego la remuneración afuera, lo que es una variable negativa, y la de las empresas también. Acuérdense que aquí esto es, creo, si no me equivoco, esto es del año 2017, no recibimos mayor cantidad del resto del mundo, así que estos montos son chiquiticos, ¿sí? Tenemos entonces un ingreso nacional, que ese ingreso nacional, ya déjenme que me estoy saliendo de aquí. ¿Alguien me ve aquí el monto del ingreso nacional que aparece aquí, jóvenes? ¿Alguien me lo dice? $1.787.765.584. Muchas gracias, mi amor. A ese ingreso nacional le quitamos la distribución secundaria del ingreso, es decir, las transferencias corrientes, y obtenemos el ingreso nacional disponible. A este ingreso nacional disponible le restamos el gasto de consumo final, que repito, incluye C y G, y obtengo el ahorro neto. ¿Ven? Aquí va a estar el ahorro. Fíjense que en este caso la economía venezolana está desahorrando, no ahorrando. ¿Por qué? Porque, bueno, está en un proceso de deterioro tremendo, donde inclusive destruye el ahorro para poder consumir, ¿sí? En el caso de la formación de capital fijo, también aquí tenemos una formación de capital fijo negativa. Quiere decir que realmente lo que hemos hecho es mover variación de existencias. Y finalmente, este préstamo neto es el saldo en la cuenta corriente. Cuando nosotros vemos aquí como es la práctica, como es la vida real, aparece una cosa que se llama discrepancia estadística, porque, bueno, suele ocurrir que hay un monto por allí que no conseguimos dónde asignar. El caso es que si nos vamos por el otro lado de la ecuación, aquí va a estar el saldo de la cuenta corriente. Fíjense que es menos 122.955.780 y coincide con el saldo del préstamo neto, que es la diferencia entre el ahorro y la inversión, que es 122.955.780, ¿sí? Aquí vamos a tener del lado de la cuenta corriente las variables que yo le había dicho. Tenemos las exportaciones de bienes y servicios, tenemos las importaciones de bienes y servicios y el saldo de bienes y servicios en el exterior. Lo que quiero recargar aquí entonces, mis queridos alumnos, es que esto que está aquí es un sistema contable que vamos a estar analizando, porque esa información se utiliza en la práctica. Perdón que me fui de aquí donde quería. Este circuito que les he identificado aquí es lo mismo que ahora les he colocado con las variables, y es el mismo que les he explicado aquí. Quiere decir, jóvenes, que al final el flujo que nosotros vimos del flujo circular de la renta, el flujo circular del ingreso, cuando nosotros hacemos las cuentas nacionales, simplemente lo que hacemos es que le damos valor a todas estas variables, ¿sí? Entonces, en la última parte voy a regresar con este flujo que está aquí. Déjenme leer qué me han dicho por el chat. Yurita, ¿resolviste lo de tu batería? Por favor, ¿Y si recuerden apagar los micrófonos. qué tal? ¿Te cobraron cuánto? 80. Ajá, a ver, jóvenes, apaguen el micrófono. Todo igualito. Ok, ajá, Dios mío, ya voy a despejar aquí. Ok, jóvenes, cuando venga, déjenme aquí, siempre digo, más, déjenme buscar aquí. Ay, casi nunca me sale para silenciar a todos aquí de una vez. O sea, le digo más y no me dice para silenciarlos, jóvenes. Plata, no entiendo por qué no me ayuda. Aquí está, silenciar a todos, es que no lo veía. Ya lo silencié. Ya lo silencié.
Jóvenes, me queda un minuto. De regreso les cuento qué es lo que va para el parcial, que más de uno ya sé que está un poquito preocupado, y el flujo circular de la renta con las cuentas nacionales. Nos vemos en una tercera oportunidad, ¿está bien? Dios mío, me quedé. Sí, profe, gracias. Gracias, profe.